Lo primero es, bueno, es muy sencillo, ¿no? ¿Dónde y cuándo, ¿no? Entonces, ¿dónde? Pues no es sencillo tampoco hallar pues auditorios que empiecen a hacer números para congregar, ¿qué? 1000 personas, pero vas a un sitio de 5000, uy, eso es demasiado, pero qué costes, en fin, todo es muy complejo hasta que logras hallar un lugar como un auditorio, ¿no? Que dices, bueno, está bien porque acústicamente puede dar para una música que al principio iba a ser muy unplugged, pero luego se fue electrificando porque Quimi Portet dijo, no, yo vengo con mi banda, en fin, bueno, la cosa se complicó, pero a la vez tenía que ser una parte con lectura también, musicalmente tuve claro que dominaría un piano, y por tanto era más que un concierto de rock en un polideportivo, pues en un auditorio, pero luego fechas, horas, los costes, a pesar de que sea benéfico, costes, tarifas institucionales, pero sí, pero no, una complejidad extrema. No sé cómo se me ocurrió, pero lo vi claro que tendría que ser un concierto y también que tendría que ser una extensión del libro, es decir, que debería estar en un entorno en el que hubiera como una lectura dramatizada o que se contara esa historia para que no quedara desvirtuado como una fiesta. ¿Y para dónde iba el dinero? Ah, pues para eso, que hubiera un discurso, ¿no? Ya que venía de hecho de un relato. Ell la mira en lloc de córrer i li queda el rostre ple. Me lo tomé como hacer una novela de la que ya tenía el guión, ¿eh? Es decir, para mí estaba claro como creador que era pasar también a otra pantalla, ir al volumen, con personajes distintos, un formato que tuviera un ritmo, que las lecturas fueran acompañadas de un par de temas musicales o actuaciones teatrales, o un Pep Bow con sus burbujas maravillosas, o bien el tricicla pues haciendo un gag, pero a la vez el material audiovisual que estaba de fondo era preciso producirlo. Existían las fotos y alguna imagen de estos niños y de estas fundaciones, pero hacía falta pues también un trabajo de edición. Muchos elementos, ¿no? Relación con los medios, un calendario férreo y un personaje clave que fue el fotógrafo Jordi Ribó, el mismo fotógrafo que había fotografiado a mi hijo y que por tanto formaba parte del libro. Él me dijo que su aportación a ese concierto pues sería hacer una serie de fotos con todos los participantes en silla de ruedas, que fue una exposición que nos dio visibilidad, que nos permitió hacer una exposición en una librería céntrica en Barcelona, que nos dio entrevistas en televisión para mostrar las fotos de quienes participarían, algunos de los cuales eran gente que trabajaba en televisión, de modo que había un punto también de implicación, y de un modo muy improvisado, pero creo que bien estructurado, pasaron esos 5 o 6 meses que podría decir sin temor a equivocarme que debieron ser los 5 o 6 meses más ajetreados de mi vida, ¿no? Hasta llegar al 14 de junio, en el que yo ejercí de maestro de ceremonias, no quise leer ningún fragmento, pero iba presentando, ¿eh? Aquello, en fin, fue muy intenso y a la vez yo creo que fue una gran visibilización de un territorio que solo se conoce desde el dolor y desde la reivindicación necesaria de algunas mejoras, pero que tuvo su elemento creativo. De hecho, unas de las imágenes que mostré eran videoclips, videoarte creado por discapacitados desde un centro de Barcelona, que alucinaron que yo tuviera la intención de mostrarlo también, porque no siempre contaban con la complicidad de los familiares, de los propios discapacitados que ya tenían una cierta edad, que participaban en un vídeo artístico haciendo unas cosas muy raras, ¿no? Y en cambio allí encajaron perfectamente mientras tocaban sus canciones grupos como Gossos o els Pets o el Quimi Portet, no? Mentre preparen l'escenari per al següent número, anem a veure un senyor que porta molta estona treballant per aquí. Miguel, com ho portem, això? Hubo una librería en el vestíbulo del auditorio en el que se ofrecían evidentemente las dos versiones de Quiet, pero también se ofrecían los libros de Gallardo, de Miguel Gallardo, que estuvo durante todo el acto en el escenario creando un cómic que todavía está inédito, pero que lo hizo ese mismo día, se llama Super Quiet,
y también los libros de otros creadores que han tocado este tema, ¿no? Algunos de los cuales estaban presentes también en el acto, y hubo como una gran librería para, como una gran mesa en la salida. Si és així, oh, m'agrada a mi, i no en sabria dir res més. Hubo una cosa muy interesante, que es que como salía, cuando yo estaba metido en todo esto, para que veas hasta qué nivel llegamos de implicación, salió una de esas noticias que constantemente salen en los medios sobre las GAE. De modo que salió una noticia en la que David Bisbal había hecho un concierto solidario en pro de una familia, solo, con un niño discapacitado, pero bien, y la SGAE le había ido a cobrar 5.000 euros a la familia luego, ¿no? Cuando aparentemente Bisbal daba su... en fin, daba su autorización. Entonces, claro, yo escuché unas declaraciones de Ramón Montaner, del director de las GAE aquí, y que decía, no, es que eso, porque no nos avisaron con tiempo, eso lo vamos a arreglar y tal, y le llamé. Al día siguiente le llamé y más o menos me redirigió y total que acabé redactando, porque lo tuve que redactar yo, pues no había modelo en las GAE, no había un modelo claro que yo pedía, pero lo redacté yo, que para eso soy escritor, un modelo jurídico en el que todos los creadores de todas las canciones que estaban allí, por un lado daban sus derechos de imagen, cedían sus derechos de imagen para esta causa y cualquier cuestión derivada benéfica, y por otro lado los autores de las canciones también cedían sus derechos como autores de SGAE para evitar que luego estas fundaciones recibieran la visita, ¿no? Me di cuenta de que las ilusiones y cierto tipo de iniciativas que a menudo nacen muy bien intencionadas y con el entusiasmo propio de una sobremesa, ¿no? Topan luego con un sinnúmero de cuestiones prácticas muy complejas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista jurídico. Es que había muchos frentes, ¿no? Me di cuenta que los frentes eran muy variados y muy fácil prescindir de alguno y caerte con todo el equipo. A tu et toca per aquí. I a tu per aquí. Yuyu murió 1 mes y 10 días después del concierto, pero para nosotros nos llena de gozo que estuviera allí. Cuando acabó el concierto estuvimos saludando desde el escenario, ¿no? Incluso también el azar, ¿no? Incluso marca el saber morir. Los antiguos griegos no escribían las biografías, sino sus mortografías, ¿no? Es decir, hay libros sobre cómo morían los filósofos, en qué situación, cómo y cuándo también. Es decir, una biografía no se cerraba hasta que no se daba ese colofón. Pues para mí y para nosotros tres en casa, que este colofón tan doloroso que es la muerte sucediese después y no antes de un reconocimiento como este, para él, de un día de gozo, de un día de emoción, de un día que nos ha dejado lleno la memoria de imágenes memorables, pues nos ayudó a sobrellevarlo de un modo mucho mejor.